Bueno, hoy vamos a hablar de algo que estoy segura también que les va a interesar mucho, porque cuando hablamos de esa pérdida o subir de peso, esto genera muchísimos mitos y verdades. Así que hoy invitamos al doctor Antonio Corrales justamente para aclarar todas esas situaciones. Doctor, un placer tenerlo en casa. Sí, hoy estamos tratando de aclarar un poquito lo que son los mitos, ¿verdad? Y las verdades sobre la pérdida de peso. Bien, por ejemplo, un simple descanso después de comer, como y me recuesto, ¿eso engorda? Bueno, ese es un tema que ha estado bastante debatido por años, ¿verdad? Han habido varios estudios que se han hecho al respecto sobre cómo se afecta el peso si nosotros comemos y nos acostamos directamente. En este caso se recomienda siempre que la siesta postprandial o la siesta después de la comida sea una siesta que no dure más de 30 minutos. Eso es sumamente importante. Cuando nosotros duramos más de este tiempo, va a haber un metabolismo más lento y vamos a acumular grasa en el organismo. Entonces, si sería cierto o no, en realidad sí es cierto, ¿verdad?, que puede llegar a sumar peso el que descansemos después del almuerzo, siempre y cuando sea un reposo mayor a 30 minutos. Ok, ahora, beber agua con limón adelgaza. Si yo empiezo a tomar agüita todo el día con limoncito. Estas son algunas de las medidas que están muy de moda, ¿verdad?, actualmente, que son como los batidos o tomar bebidas con limón en la mañana, sobre todo en ayunas. Aquí vamos a detenernos un momento, porque hay que tener mucho cuidado si tenemos gastritis aguda o una gastritis crónica o una úlcera, porque puede provocarnos que los síntomas se exacerben, que tengamos mucho dolor abdominal, ¿verdad?, por ejemplo. Pero en realidad la pregunta que si sirve o no para bajar de peso, sí puede funcionar. El limón, sobre todo el ácido cítrico y la vitamina C, pueden funcionar para eliminar peso. Ahora, para todas las personas que toman agüita caliente y sobre todo, doctor, que lo hacen en ayunas, ¿verdad? Que se toman el vasito de agua tibio caliente, adelgaza, quema grasa. Sí adelgaza, sí funciona. ¿De verdad? Porque lo que vamos a hacer es aumentar un poquito la temperatura corporal. Al aumentar la temperatura corporal aumenta el metabolismo y entonces logramos perder peso. Ahí la recomendación siempre sería que utilicemos el agua tibia, medio limón ácido y unas 8 a 10 semillas de papaya. Ahora, usted me estaba diciendo que después de comer no deberíamos de hacer una siesta de más de media hora. Pero ¿qué pasa si yo ceno a las 8:30 de la noche y a las 9 estoy acostándome y ya pasó el día recto? Ok, la recomendación, y aunque nos suene un poquito tal vez exagerada y difícil para todos los que elaboramos, ¿verdad?, siempre es que nosotros hagamos la cena y pasen 2 horas para que podamos acostarnos. Híjole, 2 horas mínimo. Sí, esto no viene solo por la cuestión del peso, viene sobre todo por la cuestión del reflujo gastroesofágico, que es como la acidez que sentimos, ¿verdad?, cuando nos acostamos, y también porque en la noche es a la hora que la presión arterial va a tender a bajar. Entonces, si nosotros comemos en el periodo digestivo, no vamos a tener esta bajada de presión arterial. Entonces, vamos a pasar mucho tiempo de nuestro día, de las 24 horas, con la presión alta, porque es un tiempo en el que estamos haciendo digestión. Entonces, siempre se recomienda que sean por lo menos 2 horas y para poder acostarnos. También puede llegar a sumar peso, ¿verdad?, el hecho de comer y acostarnos inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿A quién podríamos denominar el peor enemigo para engordar? ¿Azúcar, grasas o harinas? En este caso, definitivamente el peor enemigo para engordar van a ser los azúcares. Sin embargo, las grasas no tienen un factor muy importante en lo que es el aumento de peso, pero sí tienen un factor muy importante en lo que es el aumento de la dislipidemia o lo que es el colesterol y triglicéridos en sangre. Entonces también tenemos que cuidarnos con la grasa. Y los carbohidratos, pues también, ¿verdad? Siempre hacen falta en la dieta por la cuestión de que necesitamos energía, pero también pueden llegar a sumarnos peso. El tema de las grasas antes era el peor enemigo, pero ha ido cambiando la percepción totalmente, ¿verdad? Exactamente, la pirámide nutricional, ¿verdad?, se ha invertido casi que completamente de lo que pensábamos hace unos 30 o 40 años atrás, y muchas personas actualmente intentan perder peso por medio de estas medidas, o sea, bajan mucho las grasas, pero no bajan los carbohidratos y los azúcares, entonces no tienen un buen resultado. Ahora, doctor, si nos planteamos dos cosas, adelgazar o bajar de peso, ¿es lo mismo? Sí, pues si nosotros adelgazamos o bajamos de peso es lo mismo, es pérdida de peso, ¿verdad? Casi siempre vamos a tener una pérdida de peso y una pérdida de tallas, pero se nos da en la consulta muchas veces pacientes que vemos que bajan tallas y sin embargo no perdieron peso. Correcto. Entonces, aquí ¿qué es lo que pasa? Muchas veces lo que hay es pérdida de líquido nada más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todos estos tratamientos que son maravillosos, que perdemos peso muy rápido, porque muchas veces lo que están haciendo es deshidratar a un paciente o causar un aumento del metabolismo con medidas que no son saludables. Y eso ahora, es muy importante. Cuando nos planteamos bajar de peso, el ejercicio lo podemos dejar de lado. ¿Podemos bajar de peso solo eliminando o bajando la comida? Yo siempre le digo a mis pacientes, uno de los factores más importantes es que cuando estemos bajando de peso, hagamos ejercicio no para bajar de peso, sino para tener un buen mantenimiento. Es un hábito que vamos a tener y que nos va a permitir tener un mantenimiento. Es muy difícil nosotros a través de la vida, digamos, pasar todo el tiempo a dieta o todo el tiempo con dietas reducidas en calorías, pero no es tan difícil pasar toda la vida haciendo ejercicio.
Entonces, los pacientes casi siempre, ¿verdad? Cuando llegan con obesidad son pacientes que no hacen ejercicio. Sin embargo, en este momento empiezan con un ejercicio muy leve, unos 30 minutos diarios nada más de ejercicio. Generalmente caminata para crear un acondicionamiento físico, para que el paciente no tenga lesiones importantes, ¿verdad? Ahora, si yo soy de las que hacen un montón de ejercicio, ¿puedo comer lo que quiera? No, tampoco es así, ¿verdad? Lo vemos con los deportistas de alto rendimiento. Nosotros en la Clínica Goretti atendemos bastantes deportistas de alto rendimiento, sobre todo lo que son futbolistas y lo que son personas que practican ciclismo. Y muchas veces vemos que tienen sobrepeso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como una persona que está haciendo deporte de alto rendimiento, ¿verdad? Entrenamientos de 4 o 5 horas diarias y están con un poquito de sobrepeso. Pues el ejercicio físico lo que va a hacer es también aumentar mucho el apetito. Entonces, tenemos que cuidarnos también con la alimentación. También hay muchos alimentos que si hacemos ejercicio físico nos van a afectar a la hora de hacer ejercicio. Por ejemplo, los alimentos altos en grasa. Por ejemplo, los alimentos que nos producen subidas en el ácido úrico. Entonces, tenemos que cuidarnos bastante con la alimentación a la hora de hacer ejercicio. ¿Dormir adelgaza? Sí, nosotros solamente adelgazamos cuando dormimos. Eso es algo interesante. ¿De veras? Sí, nosotros el único momento en el que vamos a adelgazar es a la hora de dormir. Nosotros podemos pasar todo el día haciendo ejercicio y todo. A la hora que perdemos el peso es cuando estamos descansando. Muchas veces los pacientes llegan y nos dicen, doctor, es que yo padezco muchísimo insomnio y vemos que hay una pérdida de peso más lenta que la que tienen los que sí duermen adecuadamente. Bueno, lo de que preguntar, doctor, pero eran dudas que tenía mucha gente allá en casa y que esperamos que hayan quedado muy claras. Doctor, muchísimas gracias. Estamos siempre para servirles. Un placer tenerlo en casa y bueno, a poner en práctica todo esto, Ítalo.